Buenos días, hermano Miguel. Le voy a formular 5 preguntas sobre el currículo. La primera pregunta es: ¿con qué propósito se hace un currículo? Como en algún momento lo venía charlando, el propósito del currículo es darle una intencionalidad a las enseñanzas que le doy a mis estudiantes. Es como ponerle propósito a una razón de ser a las enseñanzas que yo diseño, que yo determino para una comunidad educativa. Buenos días, profe Diego. Le voy a hacer unas preguntitas sobre el currículo. ¿Con qué propósito se hace un currículo? Muy buenos días, hermano. El currículo se hace con el propósito de organizar los ejes temáticos con los cuales se pretenden orientar las enseñanzas de los estudiantes. Buenos días, profe Iván. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Con qué propósito se hace un currículo? Buenos días, hermano. Pues el propósito con el que se hace un currículo es para atender a las necesidades de una comunidad y también para la planeación de la vida institucional, tanto en lo académico y toda la parte de organización de administración. Buenos días, profe. En el día de hoy le voy a hacer 5 preguntas sobre el currículo. La primera es: ¿con qué propósito se hace un currículo? La intención de hacer o el propósito del currículo tiene que ver con la organización y estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en cualquier ámbito educativo, en el ámbito educativo universitario, en el ámbito de la escuela primaria o en la escuela como tal secundaria. La idea es que ese currículo permita establecer una estructura base para que tengamos un inicio, una pauta de dónde iniciar, valga la redundancia, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, prácticamente ahí tendríamos en cuenta el qué, cómo y para qué vamos a enseñar, con qué contenidos y demás. Okay. Buenas tardes, profe Wilson. Le voy a hacer 5 preguntas sobre el currículo. La primera pregunta es: ¿con qué propósito se hace un currículo? ¿Con qué propósito se hace un currículo? Para mí es fundamental que el propósito del currículo esté encaminado hacia las necesidades del estudiante. La educación no puede estar aparte de lo que es el ambiente social que rodea al estudiante. Entonces, en cada materia debería existir esa transversalidad donde se unen todas las asignaturas para que se consolide un propósito, un objetivo, una meta a seguir, donde esté implícito el concepto del conocimiento, una noción, un saber, pero que tenga un referente en su entorno, que el estudiante pueda utilizar ese conocimiento y lo pueda aplicar en su contexto. Desde su experiencia, ¿qué es un currículo o qué entiende por currículo? El currículo es toda la organización de enseñanzas que yo doy. Es el compendio, es el banco de lo que yo estoy enseñando. ¿Qué es un currículo? Es un esquema organizado, es un esquema que debe cumplir con unos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que de forma autónoma realiza el colegio para transmitir estas enseñanzas de las cuales hablamos. ¿Qué es un currículo? Un currículo puede ser un conjunto de estrategias, planes, recursos e implementos que posibilitan que los procesos de enseñanza-aprendizaje se desplieguen en la institución donde se aplica el currículo. Para usted, ¿qué es un currículo? Para mí el currículo yo lo podría definir como la columna vertebral del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque allí tenemos contenidos, didáctica, herramienta, incluye también el modelo pedagógico, en la manera como se estructura. Prácticamente el currículo es el que le brinda la identidad a una institución teniendo en cuenta sus propósitos inicialmente planteados. ¿Qué es un currículo? ¿Qué es un currículo? Bueno, el currículo es la consolidación de unas temáticas establecidas dentro de los niveles que existen en la educación, por lo menos en Colombia, porque en cada país cambia.
Entonces, en áreas como tecnología e informática, grado octavo se mueven diferentes temáticas, diferentes elementos, y en noveno tal vez podrían darse los mismos, pero deberían tener un poco de complejidad mayor. Entonces, un currículo está consolidado, unas temáticas, pueden ser unas orientaciones hacia el saber o hacia la disciplina, o puede ser ya unas marcadas, que por lo menos en matemáticas existen ya unas marcadas desde el Ministerio de Educación. ¿Qué implicaciones tiene el currículo en la escuela? Pues imagínense, si yo estoy direccionando unas enseñanzas, pues de alguna manera eso es lo que yo quiero que el estudiante incorpore en su cerebro, en su afectividad, en su quehacer. Y entonces se supone no, modificamos la manera de pensar, de sentir y de hacer de nuestros estudiantes. Las implicaciones son esas, la trascendencia que tiene lo que yo enseño en la vida del estudiante, porque él lo incorpora, lo aprende. ¿Qué implicaciones tiene el currículo en la escuela? Las implicaciones corresponden a lo que el estudiante finalmente debe aprender en cada una de las materias, en cada una de las asignaturas. Dependiendo de la asignatura, el colegio puede determinar las enseñanzas que va a transmitir a los estudiantes. Entonces, por eso debe responder a una serie de necesidades que, dependiendo de la calidad del currículum, se refleja en la calidad o en la formación del ser humano. ¿Qué implicaciones tiene un currículo en la escuela? Pues las implicaciones de un currículo en la escuela es que atienda las necesidades del contexto en donde se despliega. ¿Qué implicaciones tiene el currículo en la escuela? Desde luego la implicación del currículo en la escuela es vital, o sea, creo yo que si uno tiene preestablecido un currículo ya claro, de alguna manera se puede desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más fluida, porque vuelvo y digo, es la columna vertebral que tiene como tal el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Si tenemos contenidos, tenemos la manera como se van a ver esos contenidos, quién los va a desarrollar, en qué tiempos, ¿sí? Si tenemos esa estructura ya clara, es vital porque esa es la base para el proceso de desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué implicaciones tiene el currículo en la escuela? ¿Qué implicación tiene el currículo en la escuela? Es en el segundo hogar y desafortunadamente en contextos vulnerables es hasta el primer hogar de los estudiantes. Es todo lo que tienen para ellos, es su diario vivir, y si el currículo va alejado a lo social, a los intereses del niño, no va a ser un motivante para que él se pueda educar. Entonces la implicación es muy fuerte. Si no se diseña un currículo acorde a la población y a las necesidades de esa misma población estudiantil, yo podría asegurar que se pierde, porque no hay una motivación en el estudiante para que adquiera ese conocimiento. ¿Y qué necesidades o objetivos responde el currículo? De acuerdo a las necesidades que yo empiezo a determinar a diagnosticar, a detectar de la comunidad en la cual estoy inserto. Entonces yo detecto esas necesidades y de acuerdo con ello, pues entonces yo establezco el currículo. Una cosa es aprender matemáticas para la NASA y otra cosa es aprender matemáticas para poder diseñar los desagües de un barrio de invasión. ¿Qué necesidades u objetivos responde el currículo? Considero que diferentes, o sea, responde a unas necesidades planteadas por el Ministerio a partir de la Ley General de Educación, la Ley 115, y las necesidades mismas que el colegio evidencia en sus estudiantes o que evidencia en la población en general. Es decir, ¿qué necesidades u objetivos responde al currículo? Un currículo debe responder, como lo mencioné anteriormente, a las necesidades de un contexto particular
Igualmente, pues no se puede implementar un currículo que sea ajeno a la realidad de la población a la que atiende. Igualmente, pues entre los objetivos de diseño curricular está la organización de todo lo académico y de todo lo que concierne a la parte administrativa y proyección social de la institución a la misma comunidad. ¿Qué necesidades u objetivos responde el currículo? ¿Qué necesidades objetivos responde el currículo? Responde a generar una sociedad diferente, que el estudiante salga por lo menos con un pensamiento crítico, que el estudiante salga más para el saber hacer y no para el hacer. No estoy diciendo que la cuestión técnica no sea importante, pero esas necesidades prevalecen mucho en el contexto, por lo menos en el contexto colombiano. Esas necesidades se deben fortalecer para que el estudiante aplique conocimientos que verdaderamente le van a servir para cambiar la sociedad y para cambiar su entorno. ¿Cómo se evidencia lo que se quiere enseñar y la diversidad de los estudiantes dentro del currículo? A partir del diagnóstico que se realice. Todo currículum debe partir de un diagnóstico que se realice, del conocimiento que la institución educativa tenga de sus estudiantes, y una vez conozca, una vez identifique bien a su población, sabrá hasta qué punto puede plantear un currículum, sabrá plantear qué enseñanzas se le van a transmitir, por qué es importante de acuerdo a la población transmitir X o Y enseñanza y no de pronto otras diferentes. ¿Cómo se evidencia lo que se quiere enseñar y la diversidad de los estudiantes dentro del currículo? En la actualidad se habla de currículo flexible. Precisamente un currículo es flexible cuando es pensado en que pueda ser un elemento clave para que todas las personas puedan vivir. ¿Cómo se evidencia lo que se quiere enseñar y la diversidad de los estudiantes dentro del currículo? ¿Cómo lo evidencio lo que se quiere enseñar? La mejor evidencia es el resultado de la incorporación de esas enseñanzas en las mentes, en las personas integrales de los estudiantes. Es decir, en la vida de ellos yo me doy cuenta si fue útil mi presencia, si fue útil lo que yo enseñé en sus vidas. Bueno, referente a las necesidades y objetivos, ¿a qué responde el currículo? Se supone que el currículo responde a las necesidades del contexto, ¿sí? Un currículo debe ser pensado teniendo en cuenta las particularidades que tienen los estudiantes, las particularidades que tiene el contexto donde se desarrolla la enseñanza y desde luego lo que nos exige el contexto macro, ¿sí? O sea, no podemos tener en cuenta unos contenidos, por ejemplo, que no van de la mano con lo que está demandando el contexto. La idea es que si el estudiante está inmerso según sus necesidades en el currículo, pues que tenga también como una interacción con el contexto que lo rodea. Por eso el currículo de alguna manera también tiene que ser flexible. O sea, no puede ser un currículo que uno tenga establecido totalmente y no se pueda modificar teniendo en cuenta que el contexto también es dinámico. ¿Cómo se evidencia lo que se quiere enseñar y la diversidad de los estudiantes dentro del currículo? Bueno, lo que se quiere enseñar se supone se evidencia a través de los contenidos, ¿sí? Entonces,